La energía renovable, que actualmente es más o menos el 65% que se genera en el país, permite también tener, en medio de todo lo que se pueda decir, una tarifa estable para Guatemala, para la persona que paga el recibo de la luz, aunque es la factura. Pero el tener, digamos, esa energía por combustibles fósiles termina encareciendo. De 4 a 5 de la tarde no habrá servicio de energía eléctrica y punto. Y eso es porque no hay suficiente capacidad de generación. Y es ahí donde viene la importancia de estos procesos de licitación como la PEG 5. Te dice, mire, usted tiene que poner este sistema de paneles en su casa. Tiene tanta área de techo. Los puede poner de esta manera, orientados de esta forma, y va a compensar su inversión o la va a repagar su inversión en 7 años. Claro. Es lo mismo que pasa con un generador grande. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Diana Alonso Podcast, donde ponemos esos temas sobre la mesa para dialogar, para discutir, pero sobre todo para analizar temas coyunturales que influyen en nuestro día a día. Y amigo, le hago la pregunta, ¿usted se ha puesto a pensar lo importante que es la energía eléctrica? Que prácticamente la economía del mundo gira en torno a ese foco que usted enciende, a ese enchufle que usted está conectando o incluso a ese servicio de internet. ¿Se imaginaría usted que Guatemala enfrentaría una crisis energética? Le adelanto las preguntas. ¿Recuerda usted algunos apagones en los años 90? Bueno, el año 2025 es un año clave. Guatemala enfrenta desafíos importantes en cuanto al sector eléctrico y por eso hemos invitado a estos personajes y actores claves en el tema. Tengo el gran placer y honor de darle la bienvenida a Alfonso González. Él es presidente de AGER, que es AGER, Asociación de Generadores con Energía Renovable. Alfonso, y vamos a hablar, digámoslo así, en confianza, porque sabemos que este tema compete tanto al empresario como a la mami que está preparando esa lonchera y que está atenta a esas tareas. Energía eléctrica es hablar de economía, pero también de sostenibilidad de un país. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Pues muchas gracias, Diana, a tus órdenes. Bueno, definitivamente es necesario hablar de este desafío energético y empieza a surgir un tema, una palabra que no terminamos de entender, pero que empiezan a salir ya las publicaciones en distintos medios de comunicación. Para empezar, ¿qué significa esta famosa licitación PEG 5 y por qué los guatemaltecos tenemos que estar atentos a esto y no dejarlo pasar como una noticia más? A ver, pues en la misma confianza trataré de explicarlo lo más simple posible. Por favor. Y voy de atrás para adelante en las respuestas. Tenemos que estar muy atentos porque es el futuro energético del país, principalmente en términos de consumo. Bueno, digo principalmente en términos de consumo porque al final del día somos ciudadanos que dependemos todo el tiempo de la energía eléctrica. Claro. ¿Verdad? No digamos ahora, ¿verdad? Nada pasa si no hay conectividad. Y no puede haber conectividad si no hay energía eléctrica. ¿Verdad? Y las tareas más cotidianas, como el ejemplo que tú ponías de la preparación de la lonchera. ¿Verdad? Muchas loncheras probablemente no se podrán preparar si no hay energía eléctrica. ¿Qué es la PEG 5? Sí. Hace muchos años se inició la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el ente regulador de todo el tema relacionado con la energía eléctrica en Guatemala. Empezó un plan de expansión de la generación. Sí, eso quiere decir PEG, ¿verdad? Okay. Plan de expansión de la generación. Y el 5, pues es porque es la licitación abierta número 5. Claro, porque ahí empezamos a revisar los antecedentes históricos. Hay 1, 2, 3, 4 y hasta llegar a esta 5 que va a marcar rumbo, entiendo, de 15 a 20 años. De 15 a 20 años, como fue principalmente la PEG 1 y 2, donde hubo una gran participación de oferentes. Los oferentes somos generadores de energía eléctrica, ¿verdad? Que debemos de construir o tener una planta que genere energía eléctrica para poder participar en el proceso de licitación de las PEGs, digamos. Claro. ¿Verdad? No sé si
¿Por ahí va bien la respuesta? Sí, ¿O ampliamos un poquito claro. más el tema de...? Y es importante resaltar, hacer una pausa, porque cuando se habla de generación de energía, ese es un punto a favor de Guatemala. Tenemos energía renovable que viene del agua, del viento, del sol y por supuesto también de nuestros volcanes, ¿verdad? Y ese es punto a favor de Guatemala. Pero ¿cuál es el problema? No solo recae la responsabilidad en los generadores, son factores claves como gobernanza, también cuestiones técnicas como red de distribución, porque luego decimos, es que no hay cobertura de energía eléctrica, pero no depende de los generadores. No depende únicamente de los generadores. Me voy a ir un poquito atrás, depende, o digamos que el startazo debería ser la política pública. Claro. Sí, o sea, un plan de país, ¿verdad? Muy enfocado, que genere política pública, que motive a que los recursos renovables, ¿verdad? Los recursos naturales que tenemos en este fantástico país, ¿sí? Puedan ser usados para generación de energía eléctrica. Nosotros tenemos un potencial muy grande que está muy poco utilizado, ¿verdad? En temas hidroeléctricos, por ejemplo, tenemos apenas el 20% del potencial. El sol, ni digamos, ¿verdad? Eso tenemos un montón de regiones, nororiente, oriente, toda la costa sur, ¿verdad? Regiones enormes donde podemos aprovechar la energía solar. Somos un país tan chiquito con cuántos volcanes, ¿verdad? Pero falta un compromiso serio, digamos, de las autoridades y de los reguladores, por ejemplo, en la energía geotérmica, ¿sí? Que viene de la fuerza que está abajo de los volcanes, ¿verdad? Esas grandes cavernas que acumulan vapor, ¿verdad? Y ese vapor llega a unas temperaturas importantes por el mismo magma que hay abajo en el subsuelo, pero requiere un compromiso serio porque son inversiones enormes, ¿verdad? Y eso tenemos que como país invitar a gente que venga de otros países donde tienen mucha experiencia en el tema a hacer las exploraciones para poder encontrar los yacimientos de vapor que tengan el potencial de generación. Ahora, sí hay potencial, definitivamente. Eso no hay duda alguna, ¿verdad? Y luego tenemos el viento, ¿verdad? Claro. Que es la energía eólica, que también ahí está. Hay menos sitios que en otros lados, ¿verdad? El viento en Guatemala no está presente con las condiciones necesarias para generar, digamos, pero luego estamos rodeados de recursos naturales que nos permitirían generar energía eléctrica local, sí, propia, made in Guate, por decirlo de otra forma, ¿verdad? Claro. No importada. Que ya podría darse una realidad así, de México. Sí, pero no pienses únicamente en el tema de la interconexión que existe con México o con otros países. Claro. Me refiero a la otra manera de generar es a través de combustibles. Claro. Sí, y nosotros no somos productores de combustibles fósiles. Ahora, nosotros, el petróleo que se saca en Guatemala, primero es poco y segundo, no se procesa para convertirse en combustible para generación eléctrica. Claro, y quiero detener en esto. Tenía un famoso profesor de matemáticas que decía, cuando usted no entienda un problema, páselo a dinero y lo va a entender. La energía renovable, que actualmente es más o menos el 65% que se genera en el país, permite también tener, en medio de todo lo que se pueda decir, una tarifa estable para Guatemala, para la persona que paga el recibo de la luz, aunque es la factura. Pero el tener, digamos, esa energía por combustibles fósiles termina encareciéndola. Y eso se va a reflejar en los recibos de casa. Totalmente. Y si nos vamos a revisar la tarifa que llega a nuestras casas, te vas a dar cuenta que hace 4 años el valor de lo que pagabas en tu casa era menos de lo que pagas hoy. ¿Sí?
Y eso es porque la demanda, que es el crecimiento del país, el crecimiento poblacional, pero también el económico, ¿verdad? Ha ido creciendo a razón de 4%. ¿Verdad? La demanda de energía eléctrica en Guatemala crece más que el promedio del mundo. Wow. ¿Sí? Somos consumidores de energía eléctrica como país. Está creciendo nuestro país, ¿verdad? Claro, y es donde viene el gran problema, Alfonso. Va a llegar un momento en donde vamos a consumir más energía que la que se produce y ahí es donde viene esa tensión que tenemos que tenerle. Esa atención que tenemos que tenerle, porque yo te diría que si bien es cierto, podemos llegar a una crisis, que crisis es igual a racionamiento, ¿verdad? Y uno puede meterse a racionamiento de energía eléctrica, ¿verdad? No sé, en Europa. Y lo que te va a salir es, sí, una noticia que diga, por ejemplo, de 4 a 5 de la tarde no habrá servicio de energía eléctrica y punto. Y eso es porque no hay suficiente capacidad de generación. Y es ahí donde viene la importancia de estos procesos de licitación como la PEC 5. Ahora, ¿por qué hay que estar muy atentos? Primero, porque tiene que pasar. Claro. Porque si no pasa, no vienen inversiones nuevas, ¿sí?, a nuestro país que generen energía eléctrica adicional a la que ya tenemos. Y segundo, ¿sí?, es que qué tipo de energía se va a instalar. Le vamos a voltear a ver lo que tenemos, ¿sí? Claro. O vamos a importar. Y cuando me refiero a importar, no me refiero a importar energía como tal, sino que vamos a tener que importar combustibles fósiles que no tenemos en Guatemala, ¿sí?, para alimentar las plantas de generación que se vayan a construir. Y ahí tenés derivados del petróleo, el carbón principalmente, y ahora ha tomado un auge importante en el mundo y en la región el gas natural, ¿sí?, que es menos dañino al ambiente que los anteriores, pero sigue siendo un combustible que lo tenemos que importar. Y por ende dependemos absolutamente de lo que suceda en los precios internacionales. Y vuelvo al ejemplo de Europa, ¿sí? En el momento de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué pasó con el precio de la energía eléctrica? O con el precio del gas o del combustible. Y era el temor de otros países. Se disparó. países. Llegó a unos precios que nunca había pagado Europa por energía eléctrica en las casas. Ahora eso tenés que trasladarlo a las industrias, al comercio, y eso se vuelve una cosa gigantesca porque es la economía del país como tal. Claro. ¿Verdad? Y dejas de ser competitivo como país. Definitivamente. En muchos aspectos de la vida estamos diciendo antes de pandemia y después de pandemia, porque antes de pandemia era un crecimiento, digámoslo así, que estaba medido, que venía dándose de que más personas necesitaban energía eléctrica, pero la pandemia nos hizo encerrarnos a la gran mayoría en el mundo entero, pero eso también a generar otras formas de dinámica comercial, que la energía eléctrica es necesidad prioritaria, no es un lujo, es una necesidad prioritaria. No. A raíz de la pandemia, estamos consumiendo más energía en Guatemala, sin duda alguna. ¿Y qué se viene para los años futuros? Y esta PEC 5 lo tenemos que visualizar para 15 o 20 años, y eso es lo que hay que tener muy, muy claro. Sí, a ver, vamos a repasar un poquito el proceso de la PEG. ¿Cómo funciona la PEG? ¿Verdad? Y evito de nuevo los tecnicismos. Al final de una gran revisión entre las distribuidoras que son las que compran la energía eléctrica, que básicamente es la empresa eléctrica de Guatemala y Energuate, ¿sí? Ellos se ponen de acuerdo, hacen una proyección de demanda, ¿sí? Esa proyección calculan el crecimiento de la demanda que va a existir de energía eléctrica para los siguientes 10, 15, 20 años. ¿Sí? Diseñan cómo deben de comprar, ¿sí? Porque, pues, como todos sabemos, no se consume la misma cantidad de energía a las 7 de la noche que a las 3 de la mañana. ¿Verdad?
Entonces diseñan cómo deben de comprar. Eso pasa por las autoridades, por el regulador, ¿verdad? El regulador dice sí, procedan con la compra debido a que es evidente que los estudios dicen que la demanda va a aumentar. ¿Sí? Y generan unas bases de licitación, ¿verdad? Este es un proceso muy bueno que agrega muchísimo valor porque es sumamente transparente y público, ¿verdad? Ojalá como se compra la energía eléctrica se compraran otro montón de cosas en el país, las medicinas, por ejemplo, ¿verdad? O servicios que necesita el Estado, ¿verdad? O, ni hablar de la infraestructura. Pero entonces las distribuidoras abren el proceso de licitación, ¿sí? E invitan a oferentes a que metan sus ofertas de cuánta energía pueden ofertar, valga la redundancia. ¿Sí? Y ahí van llenando ese gran bolsón de energía eléctrica que se necesita para los siguientes años. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana, porque una planta de energía eléctrica hay que construirla. Claro, lleva su proceso, sus fases. Así es, ¿verdad? Y esto depende también de las autoridades. ¿Verdad? Para construir una planta de energía eléctrica se requieren una serie de permisos, ¿verdad? Donde los ministerios tienen que ser muy proactivos y darle prioridad. Porque lo pongo muy simple. Cada mes que haya de retraso en un expediente en los ministerios relacionados, que básicamente son el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? O las municipalidades por las licencias de construcción, ¿sí? Es un mes menos, ¿sí? Que tenemos la oportunidad de tener energía antes. De suministro real. Así es. Porque si no, sigue todo en papel, ¿verdad? En proyecto. Claro, y colocándolo a una crisis ya en temas reales para que lo entendamos los guatemaltecos, que en algún momento se nos diga, bueno, no hay suficiente energía eléctrica, como pasó en los años 90, y vuelvo a sacar el tema, y hay esos apagones que nos pueden cortar la energía de 2 a 3 o 4 horas. Ya no estamos en los tiempos de los 90. Hoy necesitamos energía eléctrica para todo. Y entonces una de las soluciones es tener más generadores. Y entonces van a decir, bueno, esta situación se va a resolver cuando la planta generadora se termine de construir. A eso es a lo que nos referimos. Es correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que la PEC 5 viene en los siguientes meses, eso está confirmado. Todavía no sabemos exactamente cómo vienen las bases de licitación y a eso hay que ponerle atención. Diana, solo voy a hacer el paréntesis porque regresaremos ahí al tema de ver qué tan comprometidos nos podemos quedar en la dependencia de los combustibles fósiles. Wow. Porque la PEC sí marca, sí, la tendencia de inversión en las tecnologías que se vayan a instalar para generar energía eléctrica. ¿Y qué nos puede garantizar que este proceso sea completamente transparente si no se han dado a conocer justamente esas bases de licitación, digámoslo así? Mira, la verdad es que primero es un proceso entre partes privadas. Sí. El Estado, en este caso, regula y supervisa a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como un ente del Ministerio de Energía y Minas. Sí, pero todo el proceso es entre privados. El INDE como generador de energía eléctrica puede participar y puede ofertar, pero será el único jugador público que pueda participar y tiene que poner una oferta como la podrías poner tú o la puedo poner yo. Y entra en un proceso de competencia. Toda esa parte es muy transparente, te insisto, está muy probada. Este es el quinto proceso de licitación. La parte de transparencia, digamos, yo creo que a ninguno de los que estamos involucrados en el proceso nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es cuánta energía
renovable se vaya a comprar y cuánta energía que dependa de combustibles fósiles se vaya a comprar. Porque la combinación de esas dos cosas es lo que va a ser la tarifa de los próximos 15 años. Si compras mucho combustible fósil o licitas espacios muy grandes para plantas que dependan de combustibles fósiles, vamos a seguir dependiendo siempre de lo que pasa en el mercado internacional de los combustibles. Actualmente el 65% es con energía renovable. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? ¿Cómo se genera? Se genera, en este momento, se genera principalmente de el bagazo de la caña de azúcar y carbón. Lo demás son participaciones más pequeñas que, digamos, no hacen el gran grueso de la energía eléctrica. Pero tenemos que apostarle a esas fuentes Afortunadamente renovables. tenemos la caña de azúcar, que en tiempo de zafra alimenta las plantas de generación en muchos de los ingenios azucareros. Y el resto del año se hace con carbón. Y luego hay plantas que son 100% de carbón. Bueno, pero al futuro dependeremos mucho de qué pasa en la licitación. Y si ese porcentaje que debería ir para arriba, o sea, si hoy hablamos del 60 o 65%, nosotros como país y en la política pública de hace muchos años deberíamos de aspirar a tener más del 80% de generación con fuentes renovables. Primero porque lo tenemos en casa y segundo porque le da mucha estabilidad a los precios. Pues no vas a depender, el agua, no vas a depender de valores, de precios internacionales del agua. Claro. O de precios internacionales del sol. ¿Sí? Y es un recurso que está siempre en Guatemala. Yo siempre digo, Guatemala es la tierra prometida. Somos una tierra muy bendecida con muchos recursos. Quizá ha pasado muchas cosas de aspectos políticos que no nos ha llevado a elevarnos como país de otra potencia, pero se tiene todos los recursos para hacerlo. Ahora bien, si no se dan esas elecciones precisas, bueno, sin lugar a dudas, sí podríamos enfrentar esta crisis energética. A ver, regresemos al momento actual. Dentro de unos meses viene el proceso de licitación, pero entre el proceso de licitación y que empiecen a operar las plantas va a pasar un periodo de tiempo. Ok, sí. Y la demanda sigue creciendo día a día. Y la demanda sigue creciendo año con año. Y todos los años se rompe el récord de demanda de energía eléctrica. Antes de pandemia y después de pandemia, ¿cuáles eran los rangos de consumo de Guatemala de energía eléctrica? Señor Dios mío. O hablemos de ese crecimiento, digámoslo así. Mira, si estás hablando del 2019, a hoy van 5 años a razón de 4% de crecimiento de la demanda anual. Estás hablando que estamos consumiendo 20% más de energía eléctrica que antes de la pandemia. Y esto en un cálculo muy rústico, si quieres. ¿Verdad? Pero entonces, todas esas plantas de las que estamos hablando que tienen que venir, van a pasar 2, 3, 4 años para que entren en operación. Y la demanda es continua. Y la demanda no va a parar. La demanda no va a parar. Y nos enfrentamos a retos importantes porque Guatemala está creciendo industrialmente. ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Verdad? Aspiramos muchos con que en Guatemala hayan temas de tecnología importantes. ¿Verdad? Entonces nos gustaría, esto es un simple ejemplo, nos gustaría que en Guatemala las grandes empresas de inteligencia artificial instalaran aquí sus servidores y aquí se usara el talento nacional y fuentes de trabajo y que pudiéramos exportar inteligencia artificial. Claro que nos volteen a ver, pero si como país no estamos ofreciendo las condiciones. Pero el primer punto ahí, en este simple ejemplo, es que un servidor de inteligencia artificial consume 5 veces más energía eléctrica que un servidor de cualquier buscador de internet.
porque obviamente está trabajando más, ¿verdad? Te está Claro. generando una gran cantidad de energía, de información y de análisis. Está consumiendo información y al mismo tiempo consumiendo energía eléctrica. Entonces el tema de la demanda viene, ¿sí? Y sí, nos vamos a enfrentar a que en algún momento podamos tener un poco de racionamiento. Yo te diría que una crisis sí es bien probable en unos 3 años. Está pasando una cosa muy buena en el ínterin, que ahorita hablo de ella. Pero lo que sí vamos a tener en esta época que viene, que es entre finales de abril y mediados de mayo, es un poco de estrés. ¿A qué me refiero con estrés? Sí, estrés no es que nos vayan a apagar la luz de la casa. Sí, pero estrés es que estamos a la, no quiero decir espera, pero digamos estamos como contra las cuerdas, ¿sí? De cualquier planta de generación eléctrica que falle en el país, ahí sí podemos llegar a tener un momento de racionamiento de energía eléctrica. Pero estamos a tope. Entonces, si el invierno se atrasa para que entren las hidroeléctricas a generar energía eléctrica y se termina la zafra, tienes un espacio en el tiempo donde se termina la zafra y si el invierno se atrasa, ¿qué pasa aquí? Todas las plantas térmicas de Guatemala tienen que entrar a su capacidad más alta. A tope. Sí, eso es Para 100% compensar esa combustible. demanda. Sí, carbón y combustibles para compensar esa demanda. Pero si una de estas plantas falla, estamos al límite. ¿Verdad? Pero ¿qué está pasando bueno en el ínterin? Sí, que hay una gran cantidad, sí, de proyectos solares que vienen en el camino, independientemente de la licitación o no. Ahora, hoy día hay, no sé, me atrevería a decirte que unos 35 o 40 proyectos solares que andarán alrededor de los 300, 400 megavatios, que pueden hacer durante el día, contribuir muchísimo a que ese estrés no nos alcance. Ahora, Claro. y la energía solar se puede instalar más rápido que las otras tecnologías. Ahí está. Y lo que se necesita para que eso siga avanzando es la buena voluntad de los ministerios. Y repito de nuevo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. Y muy importante, el rol de los alcaldes. Que tienen su buenísima cuota de participación. O de piedra de tropiezo. También. ¿Verdad? También. Hoy día tenemos varios proyectos importantes parados en el interior del país, listos para iniciarse a construir, porque las municipalidades no dan la licencia de construcción. Y digamos, no entremos en el detalle por qué, ¿verdad? Porque construir un parque solar no es una obra de infraestructura monstruosa. Realmente lo que se construye son bases, que tampoco son tan grandes. Claro. Ahora, son muchas, sí, pero tampoco son tan grandes. O sea, no son obras de infraestructura sofisticadas, complejas. Pero hay muchos alcaldes en este momento que están deteniendo la construcción de proyectos solares y que no se están dando cuenta que están contribuyendo a que el estrés, ¿sí?, energético, que nos puede llevar a una crisis energética, ¿sí?, pase. Y ahora que hablamos de la generación de la energía solar, porque es una buena oportunidad, también es importante llevarlo a tema casa. Se ha visto la oferta de que muchas personas pueden colocar paneles solares. La energía eléctrica debería solo caernos por obra y gracia. Claro. Pero cuando tú pones paneles solares en la casa, claramente te dice el que te los vende, si digamos es un tipo honesto, que creo que hay muchos, sí, más bien te diría que los que te engañan son las excepciones. Te dice, mire, usted tiene que poner este sistema de paneles en su casa. Tiene tanta área de techo. Los puede poner de esta manera, orientados de esta forma. Y va
compensar su inversión o la va a repagar su inversión en 7 años. O sea, esto tienes que sacarte el cash de la bolsa para pagarlos. Claro. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con un generador consumo grande. ¿Sí? Hay que sacar un montón de plata, ir a pedir dinero al banco y entrar en todo el proceso para financiar esos proyectos de generación, ¿verdad? Y seguirán pagando en el tiempo, ¿verdad? Solo que entre más grande sea el proyecto, probablemente se tarde un poco más en pagarse, ¿verdad? Tiene otras complejidades. Y este es un tema de interés nacional urgente. ¿Por qué se debe priorizar entonces en diversificar esa matriz energética en Guatemala? Pues bueno, es el tema que hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? La estabilidad de los precios. Sí, nosotros necesitamos una matriz energética porque, a ver, cada vez que hablamos de participación de energía renovable, muy lindo es soñar en el 100%, pero lo ideal es que haya una matriz energética diversa, equilibrada, que nos pueda dar energía a precios estables y sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente es sostenibilidad económica, también es ambiental, ¿verdad? Hasta familiar, porque si no hay energía eléctrica, ¿cómo terminamos conviviendo? No, por supuesto, es que es cierto. O sea, antes de que empezáramos el podcast, yo te ponía el ejemplo de la pandemia. Si a nosotros los generadores de energía eléctrica nos hubieran dicho, miren, ustedes también tienen que parar sus operaciones, apagamos la luz. O sea, si no estamos operando los generadores de energía eléctrica y todo el sistema, por supuesto, ahora hay los que transmiten en las líneas de alta tensión, de distribución, las líneas de distribución. Ahí hay una cadena enorme, muy grande, de mucha gente participando y trabajando. Pero se origina en la generación. Entonces, si el generador no opera, simplemente se apaga la luz. Y empieza el caos y todos decimos, la refri, se nos va a arruinar la refri, la comida, no hay internet para que los patojos estudien. Yo lo voy a decir un poco crudo, pero no es posible hoy día no contar con energía eléctrica. Es más, es un anhelo contar con energía eléctrica. Es más, uno de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas es que haya más energía eléctrica. Sí, porque la energía eléctrica es desarrollo. Claro. Mira, la educación. Sí. Otra aspiración que tenemos como ciudadanos que soñamos es que todos nuestros niños, sí, puedan tener todas las herramientas modernas para poder aprender. Y eso no se va a poder sin energía eléctrica tampoco. Claro, y mira, quiero reforzar con lo que tú estás diciendo, porque cuando decimos de la educación con virtualidad, con energía eléctrica, luego pensamos, y sé, amiga, que no me va a dejar mentir, pensamos en colegios caros donde vamos a atender a nuestros hijos, universidades. Pero un dato para resaltar es que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala hoy en día tiene un alto porcentaje de su modalidad híbrida. Es decir, que ya no los estudiantes van todos los días a un centro universitario, sino que por días van teniendo esas sesiones sincrónicas desde casa, por diferentes factores de movilidad, de muchas cosas, hasta de horarios y por la misma demanda y exigencia que han tenido las personas para poder continuar con la capacitación. Hace algunos momentos, Alfonso, mencionábamos de esa corresponsabilidad que tienen los alcaldes y lo dejamos entre paréntesis para evitar malos comentarios. Es que eso es como para otro podcast. Claro, pero bueno. Claro, de esa responsabilidad que tienen las alcaldías, el poder local. Pero hay que ver también la importancia que tienen las comunidades, porque muchas veces también surge una manipulación y se frena ese tipo de proyectos, o también la importancia positiva que puedan tener las comunidades. Para muestra un botón el editorial, la primera plana Prensa Libre de hoy, sí, el Estado pierde una demanda de 65 millones, casi 65 millones de dólares, sí, por no haber brindado seguridad
en la construcción de un proyecto. Y ahí no eran temas comunitarios. Ahí se había logrado un acuerdo armonioso entre las comunidades y el desarrollador de esas centrales hidroeléctricas. Y no se pudo hacer por la presencia del crimen organizado. Y en ese momento, el Estado de Guatemala no brindó la seguridad apropiada para que se pudiera construir la planta. Entonces, ni se construyeron la planta, ni se pudo, ni se pudieron llevar a la práctica los programas sociales que venían fruto, digamos, de la buena voluntad y de la responsabilidad social de estas empresas. Entonces, el Estado juega un papel muy importante y las comunidades también. Pero mira, a ver, yo le tengo mucha confianza a las comunidades alrededor de los proyectos. Otra cosa es que haya gente interesada queriendo aprovecharse de las circunstancias de que hay una empresa grande alrededor de unas comunidades. Sí, pero en Guatemala no podrías hacer un proyecto si no te pones de acuerdo con los vecinos primero. Claro. Y los vecinos son esas comunidades. Y esas comunidades, en el momento de tener conciencia, conocimiento y confianza, porque la confianza es bien importante y hay que cumplir lo que uno dice, en ese momento se convierten en grandes aliados y en grandes beneficiarios también. Siempre decimos, ¿sí? Hasta fuentes de trabajo. Sí, porque al final del día nosotros como empresas que estamos en el interior, sí, y que vemos de primera mano la ausencia del Estado en salud, en educación, en infraestructura, sí, en muchos lugares somos quienes contribuimos a que esa ausencia del Estado no se sienta tanto. Un día deberíamos hacer un podcast, Diana, para que te contemos todos los programas sociales que tenemos las hidroeléctricas en el interior del país. Lo tenemos que hacer. Estás hablando de salud, medicamentos, médicos, educación, capacitaciones ambientales, tomar conciencia de la importancia del cuidado del ambiente, deporte, oportunidades de trabajo, caminos rurales. Hay muchas cosas que se hacen y pues no se conocen, ¿verdad? Y tomando, por ejemplo, esto ya lo vamos a dejar plasmado de que lo tenemos que hacer, porque también hay que hablar de las cosas positivas que se hace a través del sector de energía eléctrica en Guatemala, resaltando la energía renovable, que lo tenemos como una potencia absoluta en nuestro país. Si tomamos en cuenta el ejemplo que acabas de dar y queremos que se invierta más en estos proyectos de generadores, ¿cómo se pueden dar esas garantías para poder invertir? Porque, a ver, yo quiero invertir en un proyecto, pero si no tengo toda la garantía de seguridad, de que me puedan dar esas facilidades para construir y construir responsablemente, porque ustedes hacen todo un estudio ambiental, como ya mencionas, un estudio de acercamiento con las comunidades, porque al final viene a ser también esa mano directa de trabajo. ¿Qué garantías son las que necesitan para poder ser llamativos a estas empresas que puedan venir no solo de Guatemala, sino del extranjero también a invertir? Bueno, sí. Lo primero es que quedan señales económicas, ¿verdad? Los procesos de licitación como la PEC 5 de lo que estamos hablando es una señal económica. Sí, es decir, señores, aquí estamos como país, ¿sí? Y estamos dispuestos a comprar energía eléctrica para 15 años. ¿Sí? A muchos generadores eso nos interesa, porque nos da certeza también de que vamos a tener el repago de nuestras inversiones con un contrato de suministro de energía eléctrica a largo plazo. Lo otro, bien importante, es la certeza jurídica. ¿Sí? Nosotros operamos dentro del marco de la Ley General de Electricidad con todos sus reglamentos, ¿sí? Y entidades regulatorias
administrativas y de operación. Y eso se debe cuidar muchísimo. ¿Verdad? Nuestro modelo eléctrico ha sido de ejemplo para un montón de países. ¿Verdad? Funciona bien, es competitivo, es transparente, es público. Cualquiera que se instruya un poco puede entrar a ver las transacciones eléctricas del país. Sí. Es completamente abierto y Es transparente. completamente abierto, transparente y regulado. Regulado. Y esa regulación hace que opere de manera competitiva y lo más eficiente posible. Que hay cosas que pasan en el camino, errores que se cometen, cosas que se deberían de haber pensado hace 25 años, pues sí. Pero me atrevo a decirte que es de los sectores regulados junto con la banca que mejor operan y que mejor dan servicio. Y es muy sencillo, ¿verdad? Verlo es cuántas veces se me va la luz, porque al final del día son pocas. Y cuando se va viene rápido. Y cuando se va viene rápido y cuando se va es un escándalo. Sí, ¿verdad? sí. Por supuesto. Entonces, ese marco de certeza jurídica, pues hay que seguirlo conservando. ¿Verdad? Y ahí las autoridades tienen mucho que ver de velar porque se conserve. ¿Verdad? La gran mayoría de transacciones es entre privados y eso es una fortuna porque estamos muy preocupados de cuidar nuestras cosas. Alfonso, y hemos abordado el tema en el aspecto de casa, también cómo se ha aportado hacia las comunidades, cómo es un sistema controlado, regulado y que hasta está sirviendo de modelo, como tú mencionas, para otros países, de cómo se mueve el sector energético en Guatemala. Pero otro pilar importante, el suministro de energía eléctrica a las empresas, porque si se encarece el suministro de energía eléctrica, automáticamente yo como empresario le tengo que subir ese costo a mi producto final y que lo va a pagar la persona. Y ahí regresamos de nuevo, matriz energética. Si dependemos mucho de los combustibles fósiles, ¿sí? Dependemos de una variabilidad de precios que no está en nuestras manos como país. Que nosotros no somos jugadores de combustibles fósiles. Sí, compramos. Y tenemos que reconocernos que vivimos en un país fantástico, maravilloso, pero chiquito. Entonces tampoco somos el comprador más importante de carbón del mundo. ¿Verdad? Y esa dependencia, y vuelvo, no estoy diciendo que no tengan que haber esas plantas en Guatemala, tienen que haber. Lo que tenemos que lograr es que no dependamos tanto de eso. Y sobre todo teniendo tanto recurso natural. Claro. Y hay un tema que no hemos hablado y creo que ya se nos va pero es válido hablarlo, agotando por el favor. tiempo, es esto. Esto es una opinión muy personal, pero yo creo que el mundo tiene dos retos enormes para el futuro, creo que no tan lejano. El primero es el medio ambiente, el cual ya no es el futuro, ¿verdad? Ya es un reto del presente y que tenemos varios años de estar dándonos cuenta cómo van cambiando las cosas. Y el segundo es la inteligencia artificial y todo lo que pueda venir con esto. Y también en temas tanto energéticos, comerciales, de educación y una vez más de energía eléctrica. Pero me voy a referir ahorita solo al primero. A ver, el mundo tiene un equilibrio que a mí me gusta verlo, pero insisto, es personal, que a mí me gusta verlo muy sencillo y es cuando se congela el norte, ¿sí? El hemisferio norte, arriba, en nuestro mundo como lo vemos, pues, ¿verdad? Abajo no está congelado. Y cuando se congela abajo, arriba no está congelado, ¿verdad? Dicho de otra forma, cuando cae nieve en Canadá, no cae nieve en la Argentina. Claro, ¿verdad? hay un equilibrio natural. Natural. Y como nosotros estamos ahí como en medio, ¿no? ¿Sí? Nos hacemos llamar el país de la eterna primavera. Cuando ese equilibrio se empieza a romper, que es lo que ha estado pasando con el calentamiento global,
¿sí? La eterna primavera se empieza a afectar. Porque así como somos bendecidos por el equilibrio, también somos extremadamente susceptibles a la falta de ese equilibrio, Claro. ¿verdad? Lo que puede afectar Ah, allá, Y converge en si ese a punto. eso que no depende de nosotros y que ya lo estamos viendo, cada vez la gente se queja más del calor, cada vez tenemos temporadas de lluvia más cortas y más intensas, ¿verdad? O canículas más largas, ¿verdad? Si no le ponemos atención a esto y entramos en un proceso de licitación de generación de energía eléctrica, donde tienen que venir plantas nuevas a instalarse, y vienen en un alto porcentaje plantas que dependamos de los combustibles, ¿sí? Vamos a tener también un espacio, ¿sí? En el que no vamos a mejorar ambientalmente, ya en nuestro país. Porque uno de los grandes productores del cambio climático son las generadoras más grandes del carbón del mundo, y China es un gran ejemplo del tema. Entonces, dependemos del equilibrio, ¿verdad? Por la localización geográfica donde estamos, y si a eso le vamos a sumar más plantas de generación que dependen de combustibles, pues ese espacio se empieza a hacer más grande. Más daño ambiental. Y no Más es un vulnerabilidad, discurso, ¿verdad? y no es un discurso retórico ni nada por el estilo, sino es una realidad. Yo siempre que hablamos del ambiente, de la contaminación, de todo lo que pueda generar, siempre digo, a mí me gusta tener limpia mi casa, pero también tengo que estar al pendiente al final de que el entorno esté limpio porque es el planeta, es la casa de todos. Alfonso, y estamos casi que llegando al final. Y quiero llegar a esta conclusión y poner a las personas a imaginar a través de qué plataforma nos esté viendo. Pensar que esto es un pastel. Y por eso estamos hablando de la matriz energética, lo que usted explicaba. Si la fuerza del agua por la sequía del verano, por esto, no nos da el suficiente fluido eléctrico, entra la del viento, la geotérmica, la de los volcanes. Bueno, ya redundé en estos dos conceptos. El sol. Pero es ese pastel que se va nutriendo para poder cumplir con esa necesidad que tenemos en casa, que tenemos en la empresa, en los colegios, en el día a día y en cualquier punto, porque en todo el mundo anda y dice, me regala carga para mi teléfono. Eso es ese pastel. Ese es el pastel que tenemos que tener claro, que se va a definir para los próximos 15 o 20 años. ¿Qué mensaje de conclusión podemos dar en cuanto a este pastel tan clave para el desarrollo de nuestro país? A ver, qué complicada la pregunta. Es un poquito como a quién, pero digamos como guatemaltecos nosotros debemos de estar convencidos de que si queremos un país mejor en temas ambientales, de sostenibilidad y energéticos, debemos de ser promotores de las energías renovables y facilitadores donde nos toque. Sí, y ese mensaje va muy dirigido a alcaldes, a COCODES. Tienen una gran responsabilidad en el tema porque los recursos naturales están en el interior, no tanto en los centros urbanos. Sí, y si no son proactivos con el tema, pues pueden volverse esa piedra de tropiezo de la que estamos hablando. Hay una gran responsabilidad de parte de ellos. Y no se dan cuenta que se pueden volver un montón de héroes anónimos para mejorar las condiciones de nuestro país. Alfonso, me encanta el mensaje con el cual cierras este tema tan técnico, pero de mucha importancia para nuestro país. Volvemos a repetir, necesitamos la energía eléctrica las 24 horas del día, porque mientras unos están durmiendo, otros ya empezaron a trabajar.
otros ya empezaron a mover la economía de nuestro país. Y no quiero que se enfoque usted a las empresas, sino de la persona que se levantó a las 2 de la mañana para ir a abrir esa tiendita y preparar un atolito o panitos con lo que sea para ofrecerle a usted licuados en la mañana cuando ya sale a trabajar. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Está en pie poder hacer otra jornada de podcast para hablar también de esos pilares importantes que han sido el sector energético para las comunidades, esas historias de éxito, esas historias de hermandad, en donde a través de la energía no solo es brindar la cobertura de servicio eléctrico, sino que también se han generado fuentes de trabajo, también escuelas. Tengo entendido que tienen muchos proyectos educativos, Sí. También hasta de trabajo con mujeres, con artesanas. Es un tema muy amplio para hablar de esto. Pero te acepto la invitación al podcast con una condición. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Sí. Que la hagamos en el lugar donde pasan las cosas. Nos vamos con todo el equipo de Estudio Avance, nos vamos a producir Diana Alonso Podcast y poder tener también esa interacción con algún protagonista. Totalmente. Con estas personas de las comunidades que nos cuenten el día a día, porque uno puede decir y contar en tercera persona, pero tener al protagonista va a ser mucho más alentador. Pues muchísimas gracias. Gracias. A ti, gracias por la gran labor. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, compartan este contenido. Y la conclusión, la energía eléctrica nos compete a todos. Hay que estar al pendiente de esta licitación del PEC 5 y le repito, usted dirá, no entiendo esa terminología. Pero si usted pasa sus necesidades al diario vivir y si usted se imagina por un instante cómo sería su día a día si le dicen, tenemos una crisis energética y para poder paliarla tenemos que suspender el servicio de energía eléctrica de 2 a 6 de la tarde. Piense qué hará con las tareas de casa, con las tareas de los niños. Si usted tiene teletrabajo o tiene alguna tiendita, piense cómo podría ser tratar de sobrevivir a ese caos que nos pueda generar de 2 a 3 horas. Así que atentos con el tema, siempre dele like y comparta el contenido.